Antes que cumple 7 años y mis padres quisieron limpiar las alfombras para las fiestas de mis cumpleaños. Después de la limpieza, mis padres abrieron las ventanas para sacar las alfombras y en preparación de la fiesta compró los globos y los dispiermos por toda la casa. Dimos la fiesta y fue un éxito, pero después de la fiesta mis padres se olvidaron cerrar las ventanas y sacar los globos a la basura. Como 1 o 2 días después, mi madre y yo vinieron a casa después de un día muy largo y aburrido. Yo subí al segundo piso para tomar una siesta de 14 horas. Cuando de repente mi madre y yo oímos sonidos de pie parado arriba. También oímos sonidos de alguien respirando muy fuerte. Me enfrenté a mi madre, pero ya no estaba ahí, solo el polvo que dejó cuando ella corrió por el garaje golpeando la puerta detrás de ella. Corrí a la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Mi propia madre me aprisionó su propia hija en la casa con un potencial ladrón. Después de suplicar y abogar con ella para abrir la puerta, finalmente me permitió entrar al garaje. Mi madre y yo escondimos en el garaje para 10 minutos. Finalmente mi madre llamó a mi padre, pero cuando hizo eso, la situación empeoró. Mi padre llamó a la policía y la policía entró a la casa con sus armas afuera. Mis padres y yo esperaron afuera para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Después de 5 minutos, la policía salió de la casa. Había un oficial joven y un oficial viejito. El mayor estaba riendo, duro tuvo que sentarse. El más joven no estaba entretenido. El ladrón no fue una persona. Los sonidos de pie afuera, los globos que estaban pegando a mi puerta y la respiración de la refrigerador que estaba haciendo hilo. Una vez cuando yo era pequeña, yo le dije a mi amiga Sarah que me quería afeitar mis propias cejas. Yo le dije a Sarah que yo odié mis cejas. Yo no piense sobre las consecuencias de mis acciones, pero yo no quise mis cejas. 2 semanas después, cuando me estaba duchando en la casa de mi niñera, yo vi una navaja. Entonces yo que yo necesitaba hacer, yo me afeité mis cejas menos un parte chiquito del interior. Mi mamá me enojó y me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Estamos yendo a una boda muy pronto y tú vas a ser la niña de las flores. Después del discurso, yo me sentí mal, pero yo no mostré mis sentimientos.
la boda luego yo no tuve mis sellas. Toda la gente me miró con caras fijadas. A escapar yo decidí a jugar. Yo jugué en etiqueta con Kieran. Cuando estaba corriendo muy rápido, yo miré detrás de mí para ver si Kieran estaba cerca. Y cuando volví mi cabeza hacia enfrente, había un árbol. Yo me pegué mi cara contra el árbol y me hice un ojo morado y un bulto en mi cabeza. Esa me dio mucho dolor. La foto de la boda fue muy mal. Cuando tenía 5 años, mi mamá me llevó a pescar en el océano. Cuando llegamos a muelle, descargué mi caña de pescar y caja de aparejos. Allí vimos un pescador viejo. El hombre tenía una barba blanca y cejas desalineadas. Me acerqué al hombre y vi una cubeta naranja. En el cubeta fue una rea. Nunca he visto una raya tan chica en mi vida. El hombre estaba usando un gancho agudo, uno que nunca he usado antes. Él me enseñó cómo atar el nudo de un pescador. Tiré mi línea, estaba sentada allí por casi 5 minutos, antes que bobinado y yo tambaleo adentro. Agarré un pulpo pequeño en mi gancho. Tiré mi línea de nuevo, me senté y toqué una siesta. Escuché mi caña de pescar movimiento y me levanté para agarrarla. Agarré, me tambalé. Esta vez fue un cangrejo. Siempre me gustó comer cangrejo cuando era más joven. Mi abuela cocinó cangrejos durante el verano. Mi caña salió de mi mano y se hundió en el agua. Corrí al muelle para salvar mi caña, pero ya se fue. Encontré un club de golf en la decena. Nosotros usamos eso, jugar golf luego en el día. Hoy te daré el significado de más tatuajes. El primer tatuaje que voy a describir es mi tatuaje, que 10. Está de 1998. Está en la parte posterior de mi pierna. La razón por que lo he consecuento es porque es el año en que fue nacida. Mi segundo tatuaje es de una frase que dice ser su mejor y tiene 4 aves que representó guardián en mi brazo. Un ángel siempre me protegó en secuencia consecuente un atrofinos en la parte posterior de mi brazo. Y
finalmente consiguen un compás para representar cada miembro de mi familia como se puede ver mi familia siempre ha sido importante para mí. También tengo un árbol genealógico en mi antro. Y el tiempo en el reloj está en el uno mismo hora en que nació. Un otro tatuaje que tengo es mi ángel incienso de mi viado y un nuevo comienzo. Todos mis tatuajes están relacionados con temas de mi familia. Cuando era en el primer grado yo rompí una botella de cristal y me dio dolor a mí mismo. La botella era una botella vacía de vinagre. No sé cómo lo hice, pero lo rompí la botella sobre la alfombra. Pensé que conseguirá en apuro. Cuando limpié el desorden, recogí el vaso con mis manos. Yo noté grueso chorro de sangre. La sangre que salió de mi cuerpo fue extremadamente aterrador para mí. Mientras la clase me di cuenta de que había recibido muchos pequeños fragmentos de vidrio pegados en mis manos. Mi niñera estuvo en la habitación en la planta superior, así que corrí por las escaleras para ir a decirle lo que había sucedido. Recuerdo mirando detrás de mí y ver el oscuro sendero rojo que mi sangre ha manchado la alfombra. Lloré mucho. Mi niñera en esos tiempos quitar los fragmentos de vidrio de la carne de mi mano. Pero lo que me dio el más dolor fue cuando mi niñera sacó el beso de mi mano. Me puso una curita en mi dedo de mano. Cuando mi mano se curó no pude ver cualquier cicatriz. El más mejor hermano en mi familia es Foster y él tiene 21 años. Es una persona muy claro. Siempre está malhumorado, casando y nunca ha mostrado mucha emoción. Yo siempre intento probar su paciencia. Constantemente le mostro. Cada vez que intento yo follow una noche mi mamá le pidió a Foster ir a la tienda para comprar leche y bolas de papel. Estuvo de acuerdo. Mi otro hermano que tiene 20 años fue con Foster. Yo quise ir con entonces si yo fui también. Mi hermano Noah se sentó en el asiento del acompañante. Me senté detrás del asiento del conductor en la oscuridad. Estaba esperando por Foster conseguir en el coche. Foster entró el coche y se sentó poniendo el cable de aux en su teléfono. Como estaba escondido en la parte trasera viendo a Foster tocar su música, yo me levanté mis dos brazos. También hice un ruido se siente y agarró a sus hombros. Gritó de miedo y después gritó a mí. Noah y yo nos miramos y empezamos a reírnos. Una vez cuando yo estaba en preescolar y estaba en la casa sola en la sala porque mi mamá estaba en el comedor comiendo, mi hermana estaba jugando en su cuarto, mi niñera estaba lavando los platos y mi papá estaba en la chamba. Yo estaba viendo la televisión mientras
mal era muy duro. Después mi mamá se apuró y vino allá abajo y me manejó al doctor. Y después mi mamá habló con el doctor. Gracias a Dios el doctor nos dijo que todo estaba bien. A la vez que él dijo eso, yo paré de llorar. Finalmente mi